Bueno, continuamos entonces. Habíamos dejado, estábamos en el periodo de Abraham, Isaac y sus hijos Esaú y Jacob. Quedamos con la importancia que le daba Jacob a la bendición que Dios le había dado a Abraham y cómo Dios le había mostrado que en su simiente, o sea, en su hijo, serían benditas todas las familias de la tierra. Pero también, más adelante, cuando Abraham, en obediencia a Dios, intenta sacrificar a Isaac, Dios le dice que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahí ya se amplió la bendición. Entonces, imagínate, en su simiente. Y si eso lo conectamos con Génesis 3:15, ahora ya vamos entendiendo de qué simiente es que se está hablando. Se está hablando de una simiente que va a bendecir a todo el mundo. Lo va a bendecir, porque la maldición había caído por causa del pecado. Y aquí tenemos a este hombre, padre de un testimonio, de un legado, que lo debe enseñar a sus hijos para que sus hijos asimismo lo enseñen a sus hijos, a fin de que ese legado continúe hasta el cumplimiento de estas profecías, que son palabras, son profecías, son bendiciones. Jacob entonces había oído con absoluta seguridad, aunque no nos lo muestra, la Biblia no nos habla de estos detalles, pero los podemos suponer, porque estos hombres no se quedaban callados. Estos hombres se reunían con sus hijos, con sus nietos y hablaban de las cosas que Dios les había dicho. Entonces algunos oían con atención y amaban eso, querían ser partícipes de esa bendición. Este es el caso de Jacob, mas no el de Esaú. Pues Esaú quizás miró con menosprecio la, la, la bendición de Dios sobre sus padres, sobre su abuelo, Abraham. En este caso, pues él es hijo de Isaac, como primogénito. Y como primogénito, como el que tiene el privilegio de recibir la bendición. Pero ya hemos visto que menospreció. Menospreció la herencia y la cambió por un plato de lentejas. ¿Y quién la toma? Jacob. Entonces, Jacob, con engaño y con artimañas, y tiene que hacerlo porque él no es el primogénito, pero él es el que ama, él es el que en su corazón quiere tomar esto. Entonces vemos que en la vida de Jacob siempre se vio ese rasgo, ¿no? De luchar por la bendición. Era un luchador. Quería a toda costa ser bendecido por Dios. Y eso nos enseña a nosotros. Nos enseña a ser como Jacob en ese sentido. No a ser engañadores, suplantadores, que suplantan en este caso al hermano, porque fue lo que hizo, ¿no? Suplantó a su hermano, se vistió como su hermano, se puso el perfume de su hermano para que su padre, que se encontraba ciego, lo confundiera con Esaú y bendijera a Jacob. Y esta es la bendición, que la encontramos en Génesis 27, versos 27 en adelante. Repito, Génesis 27,
verso 27 en adelante. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Allí ya estamos viendo la simiente se está definiendo, ¿no? Ya lo que el Señor dijo, que en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora Jacob, ¿qué es lo que ve? Al bendecir a su hijo, ve bendiciones naturales y las otras, las espirituales. Las naturales, ¿cuáles? Bueno, el Señor te dé el rocío del cielo, o sea, lluvias para las cosechas. Las grosuras de la tierra, ¿cuáles son? Los cultivos, pero también los animales. Y abundancia de trigo y de mosto. Y de mosto. ¿De qué está hablando? Está hablando de una tierra bendita. De una tierra que llegaría a ser una nación, un reino. Poblado de gente. Pero una nación que iba a ser cabeza de naciones. Y que iba a tener a un rey sobre esa nación. Por eso viene aquí esta parte que dice: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Entonces no solamente está hablando de Israel, sino que está hablando también de quién, de la simiente de la mujer, de ese bendito que habría de bendecir a las naciones, y que bendiciendo a las naciones se ganaría el derecho de ser también bendecido por las naciones. Es una profecía hacia el futuro de lo que habría de acontecer con Israel y de su Mesías, que ya sabemos quién es, ¿no? Jesús. ¿El hijo de quién? El hijo de la mujer, en este caso María, pero también María representa a Israel como mujer. A Israel. Un pueblo que viene a ser como una mujer que va a dar a luz a aquel que pondría la cabeza de la serpiente bajo sus pies. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Vamos a Génesis capítulo 12 y vamos a ver algo que es lo que el Señor le dice a Abraham. Cómo esta palabra en el tiempo ahora tiene una connotación más clara y grande. En Génesis 12 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí está hablando ya a nivel personal, ¿no? Está hablando es a Abraham, que de él vendría una nación y su nombre sería engrandecido por ser el padre de esa nación. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero avanza, ¿no? Avanza la palabra hasta vamos a ver
cuando Isaac es sacrificado. Vamos a ir allí. ¿Y qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios dice, no? Ok. Eso lo encontramos en el capítulo 22, donde el titulillo dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Bien, eso es lo que Abraham hace. Y mire lo que sucede después. Mire lo que sucede. Ya. En el verso 15. En el verso 15. Bueno, vamos a leer desde el verso 12, cuando Abraham ya va a cumplir con la palabra de matar a su hijo. Y dice: y dijo: no extiendas tu mano, es el ángel que se le aparece, sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces ahí vemos cómo el carnero obra como sustituto, se pone en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, o Jehová Jireh, por cuanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Cuál era ese monte? El monte Moria, que añísimos después, muchos años después, casi 1000 años después, se construye, se edifica el templo que edifica Salomón. Eso fue más o menos unos 1000 años después de Abraham, ya muchos años. En ese mismo lugar donde Abraham estuvo y donde Abraham ofreció este sacrificio, que es en el monte Moria, en ese mismo lugar, años después, porque estas cosas eran conocidas y pasaban de generación en generación. Entonces, cuando lleguemos a David, vamos a mirar lo que David vio, ¿sí? ¿Qué fue lo que David vio en relación a lo que se hizo ese día? Porque aquí dice: en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué es lo que es provisto en el monte de Jehová? ¿Qué es lo que Dios provee? Porque ese fue el nombre que Abraham le dio: Jehová Jireh. Jehová proveyó. ¿Qué proveyó? Proveyó un carnero para el sacrificio. ¿Ya? Un carnero. O sea que Dios es el que provee el cordero para el sacrificio. En la cosmovisión sabemos que Juan 3:16 ya lo dice de esta manera: tanto amó Dios al mundo que proveyó o dio a su unigénito. Aquí hay una comparación entre lo que Abraham estaba haciendo, entregando a su único hijo,
y cómo quien en realidad iba a entregar a su único hijo era Dios. Dios iba a proveer el cordero para el sacrificio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una antelación de lo que habría de suceder 1000 años después, porque se iba a construir un templo para adorar a Dios, pero el centro de ese templo, de la adoración a Dios, era un altar de sacrificio, donde todos los días se sacrificaban animales. Y todos los días esos animales que eran sacrificados producían un humo que subía y Dios recibía como aceptando el sacrificio por los pecados de Israel. Lo que hizo Abel, ¿sí? Lo que Abel hizo desde el principio, sacrificar lo mejor de sus rebaños. Lo que hicieron los hombres que invocaban el nombre del Señor. Lo que Abraham hizo. O sea, eso eran hombres de altares, que entendían muy bien. Para ellos era clarísimo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, en este sacrificio queda claro lo que como legado Abraham entregaría a su generación para que fuera guardado hasta que se diera cumplimiento a ese hijo de la mujer. Mientras tanto, es un sustituto tipo de Cristo. Corderos, carneros, animales. Entonces mira lo que Dios dice. Y ahí también me hablan un momentico, así rápido, ahorita lo hablamos en el audio pasado y otra vez Ajá. lo recuerdo que hay una relación que alcanza uno a ver ahí entre Abraham y David, porque Abraham iba a sacrificar a Isaac, según eso que él ya venía creyendo, porque él pensaría lo que ahorita el hermano Julián decía, que ese era el, o sea, que el hijo de él era quien, a quien Claro. el Señor iba, Sí. o sea, el prometido, pues, el cordero que estaban esperando, el Salvador. Sí. Pero el Señor, Abraham pensaba que era su hijo, el que iba a hacer ese sacrificio, el Salvador del mundo. Pero el Señor le muestra que no era él, que era un sustituto. Aunque el Señor ya le había dicho, en tu simiente bendeciré las familias, en tu simiente, Claro. luego le dice bendeciré las naciones. Y con David uno ve lo mismo, con David el Señor le dice que no me edificarás casa tú, sino tu hijo. Y tampoco, y David pensó, así como Abraham pensó que era Isaac en su momento, David también pensó que era Salomón, pero ambas cosas estaban apuntando era a Jesucristo. Todas apuntaban a Jesucristo. El Salvador y el Sí. que edificaba Lo natural, la casa era lo natural, la realidad natural apuntaba a una realidad espiritual. Porque estos hombres vivieron realidades naturales. Abraham tuvo un hijo. Era un hijo que era el hijo de la promesa en una mujer libre, Sara, tipo de aquel hijo de Abraham, que en el futuro sí sería el Cordero de Dios. Porque ¿cómo es que lo presenta Juan el Bautista? La presentación que Juan el Bautista hace de Jesús, el día que Jesús viene a que sea bautizado por Juan, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan también tiene el testimonio. Juan ha guardado el testimonio. Son hombres que han guardado el testimonio, a quien Dios les ha dado el encargo, ¿sí? Porque sus familias han sido fieles, sus padres han sido fieles al guardar el testimonio.
dado a sus hijos. Entonces Juan, claro, sabiendo todo esto, ahora ve la realidad espiritual, la ve en su primo, es un familiar, y lo señala, porque el Espíritu le muestra, Él es el Hijo de la mujer, Él es el Salvador, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremendo, ¿no? Sí, el esperado. O sea, ¿cómo es que el Señor le permite a Él ver eso y preparar el camino? Porque Él fue llamado por el Señor después de muchos años de silencio, casi 400 años de silencio. Llamó a un hombre, no lo llamó dentro de los religiosos, no, lo llamó por fuera del sistema de ese mundo. El día que el Señor quiso hablar de nuevo, no lo hizo por medio de los religiosos, no lo hizo en Jerusalén, no lo hizo en el templo, sino que lo hizo en el desierto. En el desierto, allí Dios habló, allí Dios mostró su voz. Dios volvió a hablar por medio de un profeta y levantó a ese profeta para decir algo contundente: Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese es el testigo fiel, el que vio y el que anunció conforme a lo que vio. O sea que Dios va a levantar, así como ha levantado a lo largo de la historia, como hemos estado viendo, va a levantar profetas, porque estos patriarcas fueron profetas, estos patriarcas recibieron un encargo que dieron a conocer a sus hijos. Y Juan el Bautista fue levantado en su tiempo como una voz que clama en el desierto, no una voz que clama en las azoteas, ni allá en las ciudades, hablándole a multitudes, no. Comenzó a hablarle a minorías en el desierto. Por allí comenzó el Señor, la obra. Por allí comenzó este profeta a preparar el camino de aquel que era el anunciado desde el principio, el Hijo de la mujer, el Cordero de Dios, la provisión de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora ya estamos viendo a Juan mostrando eso, lo que Abraham vio y se gozó, porque mire lo que dice: en ese monte Dios proveerá. O sea, nombró a ese monte, que es el monte Moria, el monte de la provisión. Jehová Jireh. Verso 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué monte era ese? El monte Moria. ¿Dónde quedaba? En Jerusalén. Porque Jerusalén está conformado de 7 montes, y uno de ellos es el monte Moria, otro de ellos es el monte de Sión, otro es el monte de los Olivos. Son 7 montes. Y cada uno tiene una connotación especial. En el monte de los Olivos es donde estuvo el Señor, donde ascendió a los cielos. En el monte Moria es donde se construyó la casa, el templo de Salomón. Se llama de Salomón, pero era la casa de Dios, donde se hacían los holocaustos y donde se invocaba el nombre de Dios, porque allí se invocaba el nombre de Dios. Y el monte de Sión, que estaba cerca donde estaba la ciudad de David, donde David sobre ese monte puso el arca y la cubrió con una tienda,
sea, hay historias interesantes a las cuales vamos a llegar más adelante, pero pues hacemos como una preparación para ir avanzando hasta que el Señor va mostrando, va abriendo y va aclarando por medio de revelación progresiva, en la medida en que los hombres van entendiendo mejor todo lo que Dios se ha propuesto hacer y que va a cumplir por medio de su Hijo, el enviado de Dios, el bendito que Dios envía para el cumplimiento. Porque no solamente sería el bendito que viene del cielo, sino el que es hijo también del hombre, hijo de una mujer, nacido de mujer, para cumplir con la palabra dada en el jardín. O sea que Dios proveyó desde el principio. Dios dio una provisión y ha ido mostrando esa provisión en dónde, cómo, quién y para qué, que se cumple en Jesucristo. Verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Claro, sí, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Aquí qué está diciendo? ¿Cuál es su descendencia? ¿Cuál es su descendencia? El Hijo, la simiente, el bendito, el Cristo, Jesús. Poseerá las puertas de sus enemigos. O sea, derrotará. Ya no es un asunto solamente con la serpiente, sino con los descendientes de la serpiente. Porque ya va a haber naciones que se van a oponer, que se van a ir en contra. Eso ya lo vamos a ver más adelante. La oposición que va a tener, que al principio se manifestaba con Caín, pero luego se manifestó con ángeles, y luego se manifestó con una descendencia que iba contra el propósito de Dios. Por eso la bendición completa dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. De modo que uno tiene que estar a favor de el plan de Dios. Ese plan de Dios está centrado en Cristo y en todo lo que Cristo va a hacer. Ha hecho, sí, pero no ha terminado de hacer. Porque Él es el Salvador de ¿quién? Él es el Salvador de la mujer. Es el hijo de la mujer, pero también es el Salvador de la mujer. La mujer necesita de ese hijo para que el hijo derrote a la serpiente. Ya estamos entendiendo lo que esas palabras significan. La derrota de la serpiente no simplemente es, bueno, cojamos una serpiente y pongámosla bajo los pies. No, es todo lo que eso significa. Ya estamos hablando de Satanás y de los hijos de Satanás o descendientes de Satanás, los hijos del diablo, los que se involucran con la obra del diablo contra Cristo, los anticristos que se oponen, porque hay una oposición, hay una guerra, ¿sí?, entre la serpiente y la mujer, y entre los descendientes de la serpiente y los descendientes de la mujer, o el descendiente de la mujer que tiene a su vez descendientes. Porque ¿quién es la descendencia del hijo de la mujer? ¿Quién es la descendencia de Cristo? Nosotros, la iglesia. Nosotros, la iglesia. Somos, por así decirlo, sus hijos. Aunque claro, la iglesia pues es la esposa, pero es una descendencia de fe. Cada vez que alguien se convierte al Señor, se convierte en un descendiente que atado o unido al heredero participa de la herencia.
Es coheredero juntamente con Cristo de la herencia que Dios le dio a su Hijo. Y la herencia es celestial y terrenal. No solamente terrenal, porque eso lo vamos a ver más adelante. Como lo está diciendo aquí el Señor, se lo está mostrando a Abraham, fíjate. Le dice así. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Ahí que está mostrando. Está mostrando algo que es celestial. Las estrellas, las luminarias, los que son celestiales, los que pertenecen a lo celestial. Pero también dice, como la arena que está a la orilla del mar. Ahí habla de lo terrenal. O sea que Abraham va a ser padre de los que son celestiales, pero también de los que son terrenales. Es padre de naciones. Ese es un asunto terrenal. Es padre de Israel. Es un asunto terrenal. Pero es padre también de la iglesia. Es un asunto celestial. ¿Por qué de la iglesia? Porque es el padre del bendito, Cristo. Y siendo padre de Cristo, pues hombre también viene a ser padre de lo que resultó por la fe de las personas puestas en Cristo. Entonces, la heredad no solamente es una heredad de índole celestial, sino también de índole terrenal. Por eso al final de su vida, Abraham lo que ve es la Jerusalén celestial. Y él entiende entonces por qué Dios no le mandó a poseer la tierra, sino que lo mandó a caminar como un peregrino. ¿Qué pasa? Que no poseo tierra, que no compro un pedazo de tierra. Porque en Abraham se ve esa característica de andar en la tierra, pero de ser un ciudadano de otro mundo. El reino de Dios, el reino de Cristo. Mi reino no es de este mundo. ¿De dónde? De allá, de lo celestial. Pero poseyéndolo todo también. Porque el que posee lo celestial posee también lo terrenal. Lo espiritual está sobre lo terrenal. Lo terrenal no está sobre lo celestial. Pero lo celestial sí. Entonces termina diciendo en el verso 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí ya la dimensión se crece, se amplía. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí tenemos entonces un legado. Y mencioné esto porque estábamos en Génesis, en la bendición de Jacob, la que le dio Isaac, ¿no? La estábamos mirando, ¿dónde? 27. 27. Ahora, claro, Jacob, que ha recibido el testimonio, que conoce la herencia que Dios le dio a Abraham y que él es heredero de esa herencia por su padre Isaac, quien le está bendiciendo de esta forma. Isaac le está bendiciendo. Voy a repetir lo que dijimos hace rato, porque aquí vemos asuntos terrenales, pero también vemos los asuntos que tienen que ver con el cumplimiento de esa simiente, de ese Mesías, de ese Redentor, que estaría por encima de todas las naciones. Porque para que su simiente bendijera a todas las naciones de la tierra, ¿cómo sería la bendición entonces para todas las naciones de la tierra? Pues que él fuera el rey. Un rey justo. Un rey justo. Que juzgara las naciones con justicia, para que no hubiese maldición, sino bendición.
que trajera la gloria de Dios a la tierra, que se hiciera la justicia de Dios, un rey puro, santo, justo, no corrupto. Esa es la forma en que las naciones pueden ser bendecidas, por medio de ese rey, que entre otras murió por las naciones, entonces tiene ese derecho, porque en la cruz murió y abrió la puerta para que todo el mundo, como dice Juan 3:16, todo el mundo, y todo el mundo incluye a todas las gentes que viven en todas las naciones, a todas las lenguas, a todos los pueblos, a todas las tribus. No le cerró la puerta a nadie, a nadie. Todos están incluidos en la bendición de esa simiente, de ese hijo bendito. Entonces dice, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Claro, es una palabra profética dada a quién. No a Jacob, porque Jacob esto no lo vio. Jacob esto no lo vio. Las naciones no se inclinaron ante él, ni los pueblos se inclinaron ante él. Pero se iban a inclinar ante quién? Ante su descendiente, el Cristo. Entonces es como si Dios estuviese proyectando esta palabra hacia la simiente bendita. Es lo que Dios está diciendo de Cristo. Es una profecía del Mesías. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Los hijos de tu madre. Entonces, ¿cuáles son los hijos de tu madre? ¿Cuál es la madre? No tiene sino 2 hijos. Entonces, ¿cuáles son los otros hijos? Claro, incluye a Esaú en tiempo, digamos, actual, pero también esta mujer iba a ser madre de multitudes, iba a ser madre de naciones, porque de Jacob vendrían los hijos, 12 hijos, de esos 12 hijos vendría una gran nación, y de uno de ellos que vamos a ver, vendrían otras naciones, es una profecía que el Señor le da a uno de los hijos de José. La profecía que Jacob le da a uno de los hijos de José habla de naciones que van a ser bendecidas en él. Que por ahí va la simiente. Por ahí no, por ahí va la bendición de la simiente a esas naciones que van a ser bendecidas en este hijo de José que se llama Efraín. Vamos a ver más adelante cuál es la bendición que Dios da a Efraín. ¿Mm? Ahora vamos a ver. Sí, porque esa es rara, porque esa... Claro, pero fíjese, José, es que como José es hijo de Jacob, Jacob es hijo de Isaac, Isaac es hijo de Abraham, entonces ahora la bendición se está extendiendo. Entonces la bendición no solamente viene para los hijos de Israel, sino los descendientes de los hijos de Israel, y en este caso José, que tiene 2 hijos de una mujer egipcia, Efraín y Manasés, siendo que Manasés es el mayor, el primogénito. Pero algo conoce Jacob porque tuvo una experiencia, y algo oyó de su madre
de que el mayor serviría al menor. A él le pasó eso. ¿Quién es el mayor? Esaú. ¿Quién es el menor? Él, Jacob. Pero la madre le dijo, hijo, Dios me dijo que el mayor te serviría a ti. Entonces, en esta profecía estamos viendo que Jacob está recibiendo la bendición de Isaac, donde pone a su hermano Esaú, lo pone como siervo. Es lo que le va a responder más adelante Jacob a su hijo Esaú. Hijo, no tengo para ti una bendición de señorío. Todo lo que tengo que decirte es que te puse como siervo de tu hermano. Y eso, exacto, Isaac le dice a Esaú, te puse como siervo de tu hermano. No puedo, Sí. no puedo revertir esa palabra, ya fue dada. Eso es una cosa fuerte, fuerte. Sé señor de tus hermanos, y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. ¿Quién? Esaú, se incline ante ti. Y los otros hijos, que vendrían a través de quién? De Jacob mismo, que iba a tener 12 hijos, uno de ellos José, y José iba a tener 2 hijos. Ahora vamos a ver la palabra que el mismo Jacob le da a José. Vamos a ir entonces, ya de una vez, vamos a ir a Génesis 47 o 48, ahí debe estar cómo Jacob bendice a los hijos de José. Estamos hablando de descendencia, de hijos, y cómo en esos hijos Dios establece bendiciones especiales. Ya, 48. Génesis 48, Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Vamos a leerlo desde ok, pues es largo. Desde el 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Entonces Jacob es un profeta, es un hombre, es un patriarca a quien Dios le ha dado una tremenda autoridad para establecer por medio de palabras de bendición, establecer un legado, una herencia, un testimonio que termina por bendecir a las naciones en Cristo. Verso 10, y los hijos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Estaba como parecido a su padre Isaac. Le hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Aquí ya estamos viendo a un hombre que va a bendecir a 2. Isaac estaba bendiciendo ¿a quién? A Jacob. Eran 2, pero bendijo primero ¿a quién? A Jacob, quien era el menor, pero lo puso como mayor. Y aquí vamos a ver un caso tipológico interesante. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los echó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, los acercó a él. O sea que intencionalmente José, sabiendo quién era el mayor, puso a sus hijos, su padre estaba ciego, no veía, no distinguía, entonces José hace el trabajo de poner a sus hijos, según él piensa,
en el lugar de la bendición, para que la bendición recaiga sobre el primogénito. Y los tomó José a ambos. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Mira, la mano derecha, que es la de la bendición, la puso sobre la cabeza de Efraín, que estaba a su izquierda, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Vea qué interesante. Entonces, aquí como que las reglas de primogenitura no se están cumpliendo en el aspecto natural, sino que se están cumpliendo en el aspecto espiritual. Porque como Jacob es profeta, él está viendo en el espíritu algo que su hijo José no está viendo. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta el día de hoy, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Aquí ya está hablando de una bendición de expansión, de multiplicación, de crecimiento. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, como diciendo: papá, estás equivocado. Papá, el mayor es este. Pero Jacob estaba viendo algo que José no estaba viendo. Y dijo José a su padre: no es así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Cómo? 19. Mire, que te fuiste en el momento clave. Sí. Estábamos preparando todo el terreno para esta eso. palabra. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, aquí vuelve y se cumple, el mayor servirá al menor. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Y eso cómo? Y lo bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó a cumplirse esta palabra? Porque mire, este hombre profetizó, habló lo que Dios le mostró y estableció un legado para las naciones. ¿Cómo llegó entonces Efraín a hacer eso? Recordemos que cuando se divide Israel en dos sus reinos, 10 tribus quedaron en el norte, 2 tribus quedaron en el sur. Y la tribu de Leví, dividida en 2, quedó repartida, una parte para los del sur y otra parte para los del norte. Pues Efraín estaba en el norte.
Efraín estaba en el norte. Y cuando fueron tomados, fueron llevados ¿a dónde? A las naciones. Allá se establecieron en las naciones y se mezclaron con las naciones. Efraín se mezcló con las naciones. Y de allí entonces, de esa mezcla de Efraín con las naciones, es que esas naciones iban a ser benditas. Cuando los apóstoles van a las naciones, saliendo de Judea, a esos lugares donde se esparció Efraín, allá se encuentran con la descendencia de Efraín mezclada con los gentiles. ¿Y cómo se dan cuenta? No, es que no es que se den cuenta, el que sabe es Dios. Ellos no saben, ellos simplemente van allá a la comisión que Dios les da, de ir a los gentiles. Pero al ir a los gentiles, también están yendo a Efraín, porque Efraín perdió su identidad, pero no perdió su legado, no lo perdió, ese legado está establecido por la palabra. De modo que en esa dispersión Dios bendijo no solamente a Efraín, sino que bendijo a las naciones. Cuando Dios fue a capturar por medio del Evangelio, capturó a Efraín, lo trajo por medio del Evangelio, lo trajo a la salvación que es en Cristo. Entonces la palabra de que en ti, tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra, se cumple allá, en la dispersión del pueblo de Israel y principalmente de Efraín, que era como se distinguía el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel se distinguía como, digamos que ese subreino de Israel con el nombre de Efraín. Entonces no estamos hablando solamente de la tribu de Efraín, sino lo que significaba el territorio de Israel. ¿Sí me están entendiendo? O sea, 10 tribus se distinguían con el nombre de Efraín. No con el nombre de Israel, sino con el nombre de Efraín. Entonces, con el nombre de Efraín, claro. Y el nombre de Efraín, que incluía esas 10 tribus, fue disperso en las naciones, se mezclaron con las naciones, llegaron a ser parte de esas naciones, las costumbres de esas naciones, las creencias de esas naciones, porque ellos perdieron la identidad, la perdieron. ¿Y las otras dos tribus? No, las otras dos tribus sí guardaron la identidad, los judíos, que eran Judá y Benjamín. Entonces cuando el Señor une... ¿No representan a Manasés, no? ¿Cómo? ¿Representan a Manasés? No. No representan a Manasés, no. Cuando el Señor une las dos casas, en Ezequiel 37, que es la casa de Judá y la casa de Israel, en realidad está uniendo a la casa de Efraín. Y esa casa de Efraín, dentro de esa casa de Efraín, venimos nosotros los gentiles, que hemos sido injertados dentro de ellos. Claro. Sí, porque lo que está diciendo que los de Efraín, esos 10 se juntaron fueron con naciones que no eran de ellos, o sea, que eran gentiles, pues. Sí, se mezclaron. Y pues ahí venían ellos también. Ya estaban mezclados en sus culturas, en sus idiomas, en sus creencias. ¿Esas son las ovejas perdidas de Israel? Esas son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el otro rebaño que el Señor quiere traer como pastor de ese rebaño. Pero cuando trae a Efraín, ¿a quién trae también? Trae a los gentiles. De los dos hizo un pueblo, de los dos. No solamente judíos y gentiles, sino también de Efraín. Efraín que se mezcló en las naciones.
Entonces las dos varas que se unen y que se unen para ser el pueblo de Dios, que son la casa de Judá y la casa de Israel, incluye a quiénes, incluye gentiles, o sea que nosotros fuimos injertados en el olivo natural por medio del Evangelio. Fuimos injertados. Bueno, yo sé que esto es como cuando las cosas las oye uno por primera vez, Sí. no las puede masticar tan fácilmente. Pero luego el Señor nos va a conducir por medio de más palabras para que ya no sea tan duro esa comida, sino la podamos digerir y la podamos pasar. La podamos pasar no como, no, como dice el dicho, no trague todo o no trague entero, mastiquémoslo. Entonces hay que masticarlo, porque ciertamente Dios, por medio de la simiente de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, no solo Judá, de donde viene el Mesías, sino Efraín, de donde vienen ¿quiénes? Los gentiles. Porque eso pasó. Mire, volvámoslo a leer. Volvámoslo a leer. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia, ¿la descendencia de quién? De Efraín, formará multitudes de naciones. Entendamos eso. Está la nación de Israel. Entonces, formar multitudes de naciones, ¿de qué está hablando? ¿Pero qué naciones? Gentiles. Gentiles, porque está la nación de Israel y están las naciones gentiles. O sea que de Efraín saldrían ¿qué? Naciones gentiles. ¿Sí me entiendes? Otras naciones, además de la nación de Israel, otras naciones. No es que Israel se convirtió en muchas naciones, sino que Israel es una nación, pero están las otras naciones que son las naciones gentiles, las cuales proceden ¿de quién? De Efraín. De Efraín. A ver, yo sé que todavía no me come bien. Está bien, tranquilo. Eso se va a ir comiendo poco a poco. Poco a poco se va a ir masticando el asunto. Miremos a José como un tipo de Cristo que tiene que ir a Egipto y se casa ¿con quién? Con una egipcia. Una egipcia. ¿Que es tipo de quién? Es tipo de la iglesia. Pero de la iglesia tomada ¿en dónde? En los gentiles. Que a su vez tiene 2 hijos y uno de esos es Efraín. O sea que Efraín procede ¿de dónde? De los gentiles. Efraín procede, o sea, en Efraín hay algo que lo hace especial, como hijo de José con la egipcia. Acordémonos que la bendición tiene que ver con la mujer. Entonces aquí hay una mujer. ¿Esa mujer es cuál? Es la mujer de José. Tiene 2 hijos. ¿Sí? ¿Rebeca tuvo cuántos hijos? ¿Rebeca? Sí. 2. ¿Quiénes? Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. ¿Y cuál fue el más grande? Uno de ellos, Jacob. Uno de ellos, el otro no. De Jacob viene Israel. De Israel viene José. José tiene una mujer que tiene 2 hijos. El menor es el más grande.
Pero ese hijo que viene de Egipto es un egipcio, nacido en Egipto, pero hijo de José, José hijo de Jacob, Jacob hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora la bendición se está extendiendo a todas las naciones de la tierra. Pero partiendo ¿de dónde? De la simiente, ¿de quién? De Abraham en Sara, de Rebeca en Jacob, de Jacob en José y de José en Efraín. Ahí vemos una procedencia. ¿Sí? Jacob es Israel y es la nación de Israel, pero Efraín es un hijo de José que va a dar a luz muchísimas naciones. Entonces allí se extendió, pero partiendo de Abraham. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Esas cosas las entendía Jacob y por eso habló como habló al poner sus manos sobre los hijos de José. O sea, Jacob entendía por el Espíritu cómo es que se iba a cumplir la bendición que Dios le había dado a Abraham, de que en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Porque cómo era el asunto. El asunto no solamente era que era la procedencia de Israel. No, Israel iba a dar a luz también naciones. Así como da a luz el Mesías, que el Mesías va a ser el redentor de las naciones, pero tenemos una conexión con Abraham, con la simiente de Abraham, con la descendencia de Isaac, con la descendencia de Jacob, con la descendencia de Efraín. Y bueno, podemos dejar allí esta partecita, porque yo sé que hay que digerirla, Sí. ¿verdad? Que comerla con más, con su avena. Sí, con su avena. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos a movernos en el entendimiento de estas palabras, porque el entendimiento de estas palabras puede ampliar nuestra visión y puede hacernos más efectivo en nuestra predicación del Evangelio del Reino, sabiendo lo que tú has establecido, cómo lo has establecido, para que aquellos que, moviéndose en esa fe, recibiendo ese legado, pues tengan la autoridad espiritual conforme a la unción que tú has dado para aquellos que serán los testigos de la última generación. Esa generación que tendrá una autoridad espiritual para predicar con poder, a fin de que quienes oigan reciban el testimonio de estos testigos y Satanás no tenga que objetar. ¿Por qué? Porque tú lo has mostrado a lo largo de las Escrituras y tú has abierto nuestro entendimiento y nos has dado claridad. Señor, te damos las gracias, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.